percató que el maldito hombre lobo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Grimm. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Heathcliff quiso mediar, pero apareció Bukowski y la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta la literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. No importan las batallas ni las guerras. El mundo está hecho de quienes, en su osada valentía, son capaces de dar pasos, aun cuando sus pies tiemblan, aun cuando sus ojos son el recuerdo de la angustia. Los suspiros son el signo de la fuerza, la manera de decir que estamos vivos, que estamos dispuestos a luchar. La luz nos espera. Quitemos las tinieblas que gobiernan nuestro juicio, que las telarañas sean nuestro trampolín. Bienvenidos, ongi etorri, a un nuevo programa de Junta Letras. Este corto poema que os acabo de leer es de Yolanda Almeida, de su colección Trenzando latidos, y lo he elegido pues porque, desgracia, está bastante de moda esta historia, ¿no?, de la guerra. Pero bueno, voy a pasar a presentaros a nuestras invitadas de esta tarde, que parece que hoy la cosa va de periodismo, porque las tres son periodistas. Empezamos con Mari Luz, también escritora, por cierto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Belén Arrizabalaga, Mari Luz Vicondoa, perdón, que no he dicho tu apellido. Belén Arrizabalaga. Buenas tardes. Que también acaba de presentar su primer trabajo. Y por último, la escritora Bakarne Atxukarro. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik, es un placer teneros aquí esta tarde para compartir con vosotras un poquito de literatura. Y como ya es costumbre en este programa, pues me gustaría que nos contarais un poquito vuestra bibliografía, qué habéis escrito, qué proyectos tenéis, en general lo que queráis. Bueno, y sobre todo pues de esos libros que habéis traído, nos contáis un poquito de qué van, para que los lectores puedan conocer vuestras obras. Y si os parece, pues empezamos por ti, Mariluz, cuando quieras. Muy bien, pues nada, bueno, gracias a vosotros y a ti en concreto por contar con nosotras. Bueno, pues yo el primer libro que escribí fue el de las memorias de Joaquín Gortari, que fue el secretario general de la Diputación, Una vida al servicio de Navarra. Memorias, y fue editado por la Fundación M. Torres. Y después de, bueno, este libro tiene dos partes, una que es la historia y otro volumen en el que se recogen los diferentes documentos que utilicé para escribir sus memorias. Qué menudo currazo, ¿no? Unas memorias, ¿o no? Sí. Se hizo duro. Sí. Bueno, pero es que fue tan interesante que eso es lo que dominó todo, ¿no? Porque yo lo hacía con él a través de conversaciones, sí, que daba con él, y cada vez que llegaba a su casa, entraba en su despacho y empezábamos a hablar y él me empezaba a contar, era entrar en otro mundo que yo no había vivido, que a mí me habían contado, y me olvidaba de todo lo demás, y entonces fue, la verdad, una oportunidad para conocer la historia de Navarra también de todo su tiempo. Y además, bueno, con la pena que cuando ya se editó el libro, él murió. Él murió. ¿No? Se puso enfermo al final y, bueno, eso el primero. Después pasé a la biografía de Federico Soto. Federico Soto era un psiquiatra que fue el director del manicomio de Pamplona. Digo manicomio porque se llamaba manicomio, y vivía allí en el manicomio, y es una vida apasionante en nuestra generación. Para nuestra generación pues puede que no lo conozcamos,
pero desde luego las generaciones anteriores, decir Federico Soto Sí. era hablar de una institución, tanto una institución en Pamplona como en Navarra, como en la psiquiatría. La frase de "estás para Soto" o "te tiene que ver Soto" estaba en el vocabulario general de la población. Y bueno, y tiene una vida que es apasionante, porque además imaginaos lo que era vivir dentro del manicomio. Vivía él con sus 9 hijos en un chalet y con los pacientes, con los ingresados, y la vida era eso. Bueno, esto es la biografía de Federico Soto, que es una vida dedicada al enfermo, Federico Soto, psiquiatra, y editado por EUNSA. Y después pasé a un libro que es una recopilación de relatos que yo había ido escribiendo, pues como todos los periodistas, ¿no? Nos gusta escribir, vamos escribiendo, vamos guardando, y recopilé unos cuantos, se lo presenté a mi editora Marga Agudo, de Papeles del Duende, y quiso publicarlos, y entonces hicimos una selección, y son varios relatos cortos y uno un poco más largo, que el largo lo que recoge son un diario sobre el último año de una persona muy cercana, que le detectaron una enfermedad, y desde que le detectaron hasta que falleció yo fui escribiendo un poco las vivencias que tuve con él. Y entonces es un libro pues breve, con relatos cortos que se pueden abrir en cualquier página, y no hace falta leerlos seguidos. Y luego el último, también editado por Papeles del Duende, es este, que es La empresa navarra frente a la COVID-19, cómo se ha adaptado, transformado y sobrevivido a la pandemia. Y este libro lo que intenta, es una recopilación de entrevistas, sobre todo entrevistas, pero también reportajes, informaciones que yo publiqué en el periódico. Yo trabajo en Diario de Navarra, y esto es una recopilación de entrevistas que yo publiqué en Diario de Navarra, que tiene que ver con Navarra, empresa y COVID. Es decir, tratan de contar los entrevistados cómo se adaptaron sus empresas a una situación que llegó sin avisar y que de un día para otro nos cambió en todo, ¿no? Entonces, cuentan desde las empresas, los testimonios son de directivos y de empresarios, y cuentan pues desde cómo tuvieron que empezar a producir a todo correr pues más conservas, a cómo había que fabricar más papel higiénico, porque esto es el gran misterio que todavía no hemos resuelto, por qué nos dio, no solamente en Navarra, no solamente en España, sino que fue una cosa general, por qué nos dio a todos por el papel higiénico. ¿Por qué íbamos mal al baño, parecía, o qué? Los lineales del papel higiénico se quedaban vacíos, y diferentes sectores de las empresas navarras, cómo se adaptaron y cómo lograron que, a pesar de todo, a pesar de nuestros miedos y a pesar de que íbamos al supermercado y veíamos los lineales vacíos, como a pesar de todo al día siguiente había reposición de todo, y cómo no hubo desabastecimiento. Igual no ibas a encontrar el paquete de galletas o de verduras, qué tal, porque sí que limitaron el número de referencias, pero no nos faltó de nada. Pero había de todo. Entonces, cómo lo hicieron y contado pues por ellos mismos. Pues muy bien, Mariluz. Y dejo paso. Ahora le toca a Belén, vecina de Mutilva, no sé si lo he dicho antes, pero sí, es vecina de Mutilva también. Sí. Entonces, cuéntanos, a ver, esta experiencia tuya nueva para ti, ¿no?, de publicar. Pues sí, yo también soy periodista, así como vosotras, como Mariluz. Yo no estoy en primera línea, soy licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Empecé haciendo un poco de periodismo también, de corresponsal, pero muy poco tiempo, porque yo luego entré a trabajar en las empresas públicas de Navarra, y en vez de estar en el periodismo ese de primera línea, he estado en un periodismo un poco más reposado, la verdad. Y entonces he hecho ahí labores pues de todo, de edición de revistas, edición de libros,
he escrito también artículos, notas de prensa, me ha tocado un poco todo, ¿no? En el otro lado. En el otro lado. Pero en una parte que es muy también informativa, sí. Porque yo he estado haciendo la revista Navarra Agraria, bueno, puse en marcha, es una revista dirigida al sector, ¿no? De transferencia y de innovación entonces, y luego pues haciendo eso un poco la parte también en empresa. Y bueno, es una profesión bonita, pero a mí, a la que yo llegué realmente, porque a mí lo que me gustaba era escribir. Mi vocación ha sido siempre la escritura. Hacer periodismo y luego seguir escribiendo, primero... Sí, yo escribía desde pequeña, de siempre escribía, contaba cuentos a mis hermanos, me inventaba teatros, historietas y luego las escenificábamos en casa. Tengo muchos hermanos también. O sea, que artistillas. Y entonces eso me gustaba. Y claro, pero bueno, pues realmente llega el momento en que tienes que estudiar. Bueno, pues elegí periodismo, hice periodismo, claro. pero siempre ese gusanillo de escribir tenía. Sí, que te parecía que era lo que te iba un poco en la rama, ¿no? Sí. Y bueno, y he ido escribiendo y escribí. Entonces empecé hace 20 años un relato que empecé un poco para mis hijos, también de pequeños alguna cosa hice, pero bueno, empecé un relato como que me enganchó mucho. Yo quería que ellos leyeran, porque claro, esta juventud de ahora lee poco. Sobre todo llegan unas edades, ¿verdad? Todos coinciden. Tienen muchas distracciones. Sí, no como nosotros, ¿no? Eso, que tienen las pantallas, o sea, están, bueno, y luego la imagen tiene mucho atractivo, la televisión, los ordenadores, las pantallas tienen mucho atractivo, lo visual. Y entonces yo decía, a ver, si escribo algo, les hago un relato, un cuento que les atraiga y que les haga leer algo de aventuras, con mucho misterio, con muchas aventuras, ¿no? Que les enganche. Y empecé escribiendo un relato que, bueno, pues se me fue un poco complicando, sobre todo luego yo no tenía mucho tiempo, lo dejaba a ratos, lo cogía, lo dejaba. Con hijos es lo que tiene. Con hijos y trabajando, pues es lo que tiene. Y mira, para mí, la pandemia del coronavirus, pues también ha sido en cierta manera tú estás hablando del coronavirus como pandemia, para mí ha sido una oportunidad, porque al estar encerrados en casa, que no teníamos nada que hacer más que yo teletrabajar desde casa, y bueno, ¿y qué hacías en tus ratos libres? He leído mucho y he escrito mucho. Entonces he terminado de redondear y de cerrar una historia, y de pulir una historia que la tenía como muy, bueno, pues muy escrita. Entonces cuando ya lo junté todo, bueno, pues era ya potente, era una saga. Me lo pasé un poco a 2 hermanas que lo leyeran y pues para que me dieran un poco su opinión, y me animaron mucho a editarlo, que nos parece que tiene potencial, bien. Prueba. Y he tenido la suerte de encontrar una editorial especializada en libros infantiles y juveniles, y que además apuesta por los autores noveles. Que no es fácil. Que eso no es nada fácil. Yo mandé a alguna otra editorial también, que no me contestaron, 2 o 3 ni contestar, alguna sí que me dijo alguna cosa, pero... Te sientes un poco frustrado, ¿verdad? Cuando te dicen ni hemos recibido, gracias, por lo menos, ¿no? Sí, que menos sí, que te han contestado, mandar algo. Nada. Hay editoriales que ni contestan. Nada. Sí. Y algunas sí que me dijo que ellos publicaban de concurso, que ellos tenían un concurso y ahí los que ganaban Claro. Entonces me ofrecieron el ir ahí. Y esta editorial se tomó la molestia de leerlo, por lo menos lo leyó. Y entonces ya cuando lo leyó hizo una valoración y me contestó que le gustaba, que le parecía que tenía un valor y que podía encajar en su colección, en la que tenía ellos, colección de jóvenes. Qué bien, sí, Ginkgo biloba, sí. Y luego, bueno, pues ha sido una experiencia muy buena con ellos porque son magníficos, sí. Porque claro, escribimos, nos gusta escribir, tenemos... Pero otra cosa ya es ese mundillo de los libros, porque mi experiencia era en los periódicos, en el mundo un poco de la comunicación, pero no en el editorial, que es muy distinto, sí. Y ha sido, bueno, pues una experiencia muy bonita. He sacado así, ¿ves? 2 libros, son los 2 primeros tomos, porque al final iban a ser menos, pero ellos me decían, es que la juventud no hay que darles tochos gordos. Entonces me obligaron un poco como a subdividir más. Sí, es verdad. Sí. Y entonces, bueno, pues al final 280 páginas. El mentagión, bien, ¿de dónde viene? El mentagión, esa palabrica. Pues mira, el mentagión es una palabra del griego antiguo, que significa, bueno, que también yo creo que en el griego clásico o actual también existe. Significa medallón o significa collar. Entonces es que todo el meollo de la historia es, pues eso, es un medallón que alguien entrega a nuestros protagonistas, y entonces a raíz de eso, bueno, pues inician un viaje fantástico, porque ese medallón es como un pasaporte que les lleva a otro mundo,
pero que les obliga también a hacer un viaje en busca de un misterio, tienen que desvelar un misterio, con un propósito, sí. Es un poco, bueno, pues es una estructura clásica de aventuras, pero a la vez que siempre tiene le puedes dar una vuelta de tuerca nueva, todo tiene sus... Yo creo que siempre al final hay engancha lo que es la aventura y el misterio, es lo que nos engancha, ¿no? Lo que engancha, sí, sí. Y bueno, pues luego lo han leído mis hijos y dice, oye, pues sí, les está gustando, se ríen. Además ahora ya son mayores, porque mi hijo mayor ya tiene 31 años. ya está mayorcito. El pequeño tiene ya 28, entonces... Pero lo leyeron y el caso es que la gente mayor que lo lee, pues también le resulta divertido. Yo creo que vuelves un poco... Bueno, es como... La aventura siempre te atrae. Es una literatura que no tiene edad. Es verdad. Sí. Es verdad, porque te sales un poco de lo de siempre, ¿no? De tu vida rutinaria, y un poco dejar volar la imaginación nos gusta a todos, yo creo, de vez en cuando, ¿no? Es lo bueno que tienen las novelas de fantásticas. Sí, te desconectas del mundo. A la vez habla de cosas, de realidades, porque yo creo que todos los libros fantásticos hablan de realidades que, bueno, las pones en otro mundo, ¿no? Pero que en realidad a veces el día también son cosas que vivimos aquí, y al ponerlo ahí lejos, pues tomas distancia y se... Yo creo que da igual, ¿no? El libro que sea, siempre le ponemos un trasfondo de algo, ¿no? Un mensaje, no va a ser todo jiji jaja, no, tiene ahí... Porque los personajes son reales, entonces les pasan cosas, ¿no? Sí, es así, sí, son personajes reales, sí, no es ahí un... Sí, que viven. De hecho, el punto de arranque de la historia es Mutilva, no os digo más. Mira qué porque bien. Son dos adolescentes vecinos de Mutilva, chico y chica. Muy bien, me parece. Que van a un campamento de verano y ahí es donde ya arrancan y empiezan. A ver si fomentamos aquí el pueblo. Eso. Muy bien, pues muy bien. A ver si tienen suerte, Belén, y va muy bien todo. Ojalá. Bueno, pues nos toca esta última sorpresita que tenemos de Macarne. Sí. Nos has traído aquí un librico, pero bueno, tienes varias cositas. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Pues es que escuchándoles a ellas casi han contado mi historia también. Sí, ¿no? Bueno, a mí también me ha gustado siempre escribir desde pequeña. Con 10 años ya le escribí un cuento a mi hermana y se lo puse ahí como bonito, con dibujillos y tal, y todavía lo conserva. Y me pasó un poco como a ti, ¿no? Que me llegó el momento de elegir carrera y dije, ¿y qué voy a estudiar? Si a mí lo que me gusta es escribir. Claro. Bueno, pues ¿qué es lo que más se parece? Pues periodismo. Es que aquí no hay como hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que carrera de escritura en la universidad. Aquí hay ahora, pero antes no había, no existía. Antes era un poco lo que... Pero yo creo que en Estados Unidos hace muchos años que hay, es verdad. Sí, pues aquí vamos Aquí un periodistas. poco por detrás, eso es. Y entonces, pues somos un montón de periodistas. Sí. Y entonces, nada, pues acabé la carrera y me metí estuve en periódico, en tele, en radio. Luego estuve muchos años en teatro, luego ahora estoy en el departamento de comunicación de una empresa pública. Y muy bien, muy a gusto. Pero siempre he seguido escribiendo mis cosas, pues lo típico, ¿no? Pues lo que dices tú de los relatos cortos y tal, pues es que nuestro cajón está lleno de relatos cortos, siempre hay algo que contar y siempre hay algo tal. Sí. Y entonces me llegó la maternidad. Y con la maternidad aquello ya fue, vamos, una revolución. Y un día que estábamos en el patio del colegio, entre madres, padres, niños correteando, tal, bueno, pues la típica conversación, ¿no? ¿Y los chavales qué leen en casa? Porque leen poco. ¿Y cómo qué cuentos les contamos? Y entonces los cuentos eran los de siempre, pues que si Caperucita, el gato con botas, el no sé qué. Los 7 enanitos, ya está. Los de siempre. Y yo les decía, pero ¿no os dais cuenta que se nos está perdiendo cosas que nosotros hemos aprendido de pequeñas en casa y que eso se está perdiendo? Como a nosotros en casa siempre se nos decían, no seas amalao, cuando te ponías así como muy farruco, no seas amalao. O, venga, vamos al monte a ver si llévate monedas en el bolsillo, no vayas a que suene el cucu. O, mira en esta puerta, ¿no? Que tenemos el egusquilore. Y eso los chavales no sabían lo que era. Y entonces dije, pues vamos a buscarlo, que seguro que hay. Claro. Oye, en ningún sitio. Entonces dije, pues Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces nada, me senté y me salieron 30 cuentos seguidos, así. Madre mía. 30. Que, o sea, en realidad yo no inventé nada. Fue recordar historias que aquello que yo ya lo tenía como muy dentro. Porque, por un lado, sí que es verdad que utilizamos la mitología,
pero simplemente es una excusa para enseñar muchísimos de los valores y muchísimas de las enseñanzas que, jolín, que los de atrás ya nos habían enseñado, ¿no? Que nuestros mayores nos han enseñado para explicar ellos el mundo. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con unas amigas, les dije, oye, tengo este proyecto, ¿cómo lo veis? Va, no les hizo ni falta saber más porque me dijeron enseguida que sí. Yo decía, estáis un poco locas, da igual, como tú, a la tira. ¿De cabeza? De cabeza. Conseguimos una editorial y sacamos, bueno, en realidad conseguimos 2 editoriales y sacamos los 30 cuentos en 3 álbumes, en euskera y en castellano, que además conseguimos traducirlos todos al inglés con un convenio que tenemos con la Universidad del País Vasco, que tiene estudios vascos con la Universidad de Reno. Allí también nos lo publicaron en Reno y luego además lo publicamos en francés. Esos 3 libros. De esos 3 libros salieron otros 4 libros más dedicados ya a los personajes específicamente, que son de Basajaun, de Tartalo, de Mari y de Loléncero. En mi casa hay alguno de esos. Pues de Loléncero también. Y esos también todos en euskera, castellano y en inglés. Pero claro, era una gozada trabajar con eso, porque teníamos los lectores finales, los teníamos en casa, que eran los chiquis. Claro. De hecho, yo me acuerdo, ¿no?, que las primeras pruebas y tal les dábamos a ellos para que los leyeran y enseguida nos decían, pues esto no entiendo, ¿esto qué es? No sé qué. Ya sabíamos que eso había que cambiar. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención era, bueno, pues nosotros que sabíamos muy bien lo que queríamos. Hicimos unos dibujos todos en blanco y negro porque quedaba todo muy elegante, blanco y negro, y algún detallito en color. Y fuimos a casa, les enseñamos los dibujos. ¡Qué feo! Y los chiquis nos dijeron, oye, ma, pero esto habrá que pintar, ¿no? Y dijimos, esto no funciona, blanco y negro no funciona. ¿Cuándo has visto de todo un niño que deje un papel en blanco sin pintar? Efectivamente. Claro. Entonces, bueno, pues el tener el público objetivo en casa y el público final en casa fue una gozada y fue una manera también de acercarnos a todos ellos. Pero claro, los chavales iban creciendo, se convertían en adolescentes y teníamos que llegar también a ellos. ¿No? A ellos. Más difícil ahí, ¿eh? Sobre todo a ellas teníamos que llegar. Entonces, nada, escribimos una novela juvenil en el 2018 que se llamaba Sin Red, dedicado a mujeres que habían hecho historia sin haber salido en los libros. Llegó a finalista de los premios Euskadi de aquel año, hubo solo 5 finalistas, ¿En entre ellos euskera nosotros. Bueno, como siempre, en euskera y castellano y en inglés. Yo creo que esa también me suena a mí. Pues, ¿lectura obligada en algún instituto puede ser? Ojalá. Pues igual sí, ¿eh? Pues puede ser, porque sí que nos recorremos muchos colegios, muchos institutos, muchos... Y la verdad es que fue una gran sorpresa y una gozada, porque sí que nos decían las chavalas que gracias a ese libro habían aprendido y comprendido que a pesar de muchísimas trabas que puedan encontrar en el camino, siempre hay que tirar para adelante, ¿no? De ese libro, un día fui a la radio porque me hicieron una entrevista para presentarlo y tal, surgió una colaboración todas las semanas con Euskal Herria Irratia, a la que voy todas las semanas a hablar sobre una mujer, y llegó la pandemia. Que se paralizó el mundo, se paró el mundo y dijimos, Dios, ¿qué es esto? Entonces, como yo también tenía tiempo, porque ya no iba a la radio, dije, jolín, este trabajo ya está hecho, vamos a recopilar todo lo que está escrito y el podcast también está grabado, con lo cual convertí todos los podcasts en QRs, lo maqueté y tal, lo puse formato de libro y lo subí todo a Amazon porque fue aquella la única manera que encontré de que hubiese más ganancias y esas ganancias fuesen directamente a la radio, que pues en aquel tiempo lo estaba pasando bastante mal. Por el tema de la pandemia, perdieron muchos clientes, pues lo típico. Así que así salió Bizalabak, que también está creciendo solo y que nos está trayendo un montón de regalos, ¿no? Y por último, bueno, pues el año pasado, o el anterior, bueno, este es un libro que estaba en el cajón, entre todas esas cosas que están en el cajón. ¿Y decidiste sacarlo? No, yo no lo decidí. Resulta que fui a Erein, a la editorial Erein, para hablar sobre un proyecto que ya había salido antes, porque no lo he comentado, pero también tenemos 2 libros infantiles que van sobre las emociones y sobre todo sobre la importancia de la comunicación intergeneracional, ¿no? Entre los más jóvenes y nosotros.
Y bueno, uno es Lequim, que si os dais cuenta es Miquel al revés. Miquel es mi hijo, y cuando era chiquito él me solía decir que cuando se enfadaba se le creaba ahí una bola de fuego en las tripas y tenía que gritar para sacarlo. Es que no hay manera mejor para decir que es un enfado. Hombre, es pero que, por lo menos lo expresaba. claro, pero inventaba la manera él de poderlo comunicar, y a mí aquello me parecía apasionante, ¿no? Y utilizaba muchísimas, y tenía la tripa oscura cuando se mareaba, por ejemplo, ¿no? Qué gracia. Y hice todo eso, bueno, le di un hilo conductor, y es la historia de un niño cavernícola que intenta comunicarse con los de alrededor, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos otro libro que era El volcán en la huerta, que era de una madre con sus hijos, que claro, los hijos encuentran a un topo en la huerta. Va la madre y ¿qué quiere hacer con el topo? Matarlo. Por Dios, un topo en la mejor huerta. Claro, pero los chavales le dicen, mamá, esto no podemos hacer, ¿cómo vamos a matar al topo? Es que esto es una Pobrecito. barbaridad. Entonces, bueno, hay una negociación y consiguen salvar al topo. Y luego teníamos otro libro para entrar dentro de esa colección que se llamaba Rotia. Rotia es Aitor al revés. Aitor es mi otro hijo, que también cuando era pequeño se fue a las cuevas de Menduquilo y allí vino encantado porque se encontró con su mejor amigo, que era un dragón que todas las noches venía y lo aupaba y se lo llevaba de viaje y de excursión. Entonces todas las mañanas se despertaba y decía, ¡ay! Hoy hemos ido por encima de las nubes y hemos visto un escritor también, ¿no? poblado que es blanco, y hemos estado jugando con los niños de allí. Y otro día pues venía que el dragón tenía un primo que vivía en otro planeta y que le veía a través de la tele mágica que tenía en la cueva. Entonces escribí yo también ese cuento, pero en la editorial donde siempre solemos publicarlo no vio el momento para sacarlo. Entonces fui a Erein y se lo propuse. Les propuse, oye, mira, tengo este Rotia, ¿qué os parece? Y ellos me dijeron, pues que puedes hacer una colección. En lugar de sacar solo un libro, puedes sacar una colección de 7 libros. Entonces, este último año, en el 2021, en noviembre, sacamos una colección en euskera y en castellano de 7 libros, cada una de las colecciones, donde se cuentan las historias que me contaba a mí Aitor, Claro. entonces, que se llama Rotia. Y en esa misma reunión les dije, bueno, Tengo esto aquí. ellos me dijeron, y tenemos también un tema que nos interesa a nosotros mucho, que es el de la mujer. Y dije, joder, pues si tú supieras que tengo yo en el cajón una historia de mujeres. Me dice, ¿cómo en el cajón? Pues tráelo. Y yo, que no, hombre, que no, que todo lo he O sea, escrito que yo eso para habla mí. el café de los miércoles de Y entonces mujeres. ellos, bueno, pues se lo pasé, y a los 2 días me llamaron y me dijeron, ¿y esto por qué está en el cajón? Y yo, pues, anda, tráelo. Y entonces así es como nació el café de los miércoles, que para mí es muy, muy importante y es crucial en mi vida, porque lo escribí cuando falleció mi madre. Entonces, un día, cuando mi madre se puso muy mala, fuimos mi hermana y yo a comprarle la peluca a Donosti, y después de comprarla nos fuimos las 3 a tomar un café a una cafetería que estaba justo enfrente de la Concha. Y allí, tomándonos el café, mi hermana nos contó una historia real, que ella conocía, de una chica que iba todos los miércoles a hacer pilates y que después con las compañeras de pilates se iban a tomar café. Claro. Entonces, todos los miércoles en la misma cafetería, en la misma mesa, se sentaban a la misma hora, y todos los miércoles pasaba por allí un hombre que se quedaba mirando hacia adentro, pero no se atrevía nunca a entrar, y ellas ni se daban cuenta. Hasta que un miércoles las Entró. chicas no fueron a hacer pilates, pero esta, que era de costumbres fijas, se fue a tomar el café. Y el hombre entró y le pidió a ver si le dejaba invitarle un café. Esa era una historia Qué real. romántica. Esa es una historia real. Entonces, claro, mi madre y yo, ¡ay, qué bonito! Y le dije a la mamá, venga, esto lo vamos a escribir. ¿Cómo se llama la protagonista? Y ella me dijo, Rosa. Y dije, venga, otra protagonista necesitamos, Mabel. Venga, va. Y entonces ya cuando falleció mi madre, empecé yo a escribir este libro, esta historia, que no tiene nada que ver con aquella que me contó mi hermana, porque como te pasó a ti, los personajes cobran vida propia, Ya, luego lo escriben vas- lo que les da la gana, Sí. y tú simplemente, pues atiendes a sus súplicas porque no tienes nada que hacer. Pero sí que es verdad que la protagonista se llama Mabel y se toma el café los miércoles con sus amigas de pilates, y su mejor amiga se llama Rosa.
Muy bien. Oye, te ayudan mucho a ti, para tus historias, me doy cuenta. No, lo que pasa es que atrapo todo. ¿Qué suerte tienes? ¿Cuánto tiempo, no? Te puedes dedicar porque Tengo una amiga que me gustaría poder escribir tanto. Tengo una amiga que me suele decir que tengo más ideas que tiempo. Sí. Porque tiempo, la verdad es que tengo poco. Porque, es verdad. Yo creo que a veces lo que nos falta es tiempo y nos sobran ideas. Claro. Os iba a preguntar bueno, esto como ya lo hemos hablado, os voy a pasar. Ahora viene el momento que os pregunto cosas y os chincho un poco, no. Son cosas normales. Pero bueno, mira, el otro día viendo un programa en la tele me sorprendió que a estas alturas, en el siglo XXI, todavía pasan estas cosas y yo creo que incluso hemos ido en algunos aspectos un poco para atrás. Yo no sabía que la obra de Agatha Christie, 10 negritos, en inglés que es Den Little Niggers, niggers en inglés es un poco como despectivo, ¿no? Pues en Estados Unidos decidieron cambiarle el título y ya no quedó ninguno, porque la canción, lo de 10 negritos sabes que es una canción y al final te van cayendo todos los negritos y no queda ninguno, ¿no? Que claro, es un poco especial, la verdad. Pero bueno, y allí esa palabra no la pueden pronunciar porque en televisión la vetan, la cortan, si alguien la dice en público tiene que pedir perdón. De hecho, una profesora en una universidad, leyendo un texto de James Baldwin, que era un escritor negro bastante famosillo pues, por su pelea contra el racismo y todo esto, tuvo que pedir perdón por decir la palabra. Y yo decía, no me lo puedo creer, o sea, ni siquiera ella, estaba leyendo un texto, o sea, si eres negro lo puedes decir, pero si eres blanco no, ¿no? Y yo digo, o sea, estamos volviendo, os parece aquí, igual en España no tan exagerado, ¿no? Pero un poquito para atrás, ¿no? En el tema de censuras, de libertad de expresión, ¿os planteáis lo que vais a escribir, lo que vais a poner? ¿Os parece que hay cosas que no podemos decir o lo políticamente correcto? ¿Qué pensáis de esto? ¿O sí que avanzamos? Tú, Mariluz, tu experiencia en el periodismo. Bueno, dentro del periodismo sí que, claro, surgen numerosas ocasiones en las que te planteas qué terminología tienes que utilizar, tanto por raza como, bueno, aparte ya de otros temas, ¿no? De cuántos datos tienes que dar de las personas y cuánto tienes que informar, cuánto tienes que contar y cuánto te tienes que guardar, ¿no? Y bueno, yo creo que en lo que es periodismo hemos evolucionado a mejor, porque, por ejemplo, en este libro, en el de Federico Soto, que he acudido mucho a hemeroteca, la hemeroteca de Diario de Navarra, porque Federico Soto se dedicó también mucho a, bueno, cuando él vivía en el manicomio, había personas con discapacidades psíquicas, había síndromes de Down, y la forma de expresarlo entonces no era muy correcta, y entonces, ¿no? claro, eso, y vas a los periódicos de entonces y, por ejemplo, cuando nació Histeria, que está en Ibero y que depende de la Fundación de Caja Navarra, lo que era Fundación Caja Navarra, se hablaba de los subnormales. Se decía tanto subnormales hoy, eso sería impensable. Sí, bueno, cuando éramos pequeños era una palabra muy normal. Sí, y se utilizaba como, bueno, como insulto también, ¿no? Pero en un titular ver que tiene capacidad para tantos subnormales es algo que choca mucho. O había preguntas que hacían los periodistas y que se cuestionaban, por ejemplo, si una persona con síndrome de Down pues era fruto de una maldición o una... En fin, que te encontrabas cosas que menos mal que se ha evolucionado. Claro, luego se puede llegar a... Bueno, pues hay que tener cuidado con no pasarse, ¿no? Y actualmente, pues por ejemplo, pues en un titular nunca... Bueno, creo que lo normal es que no aparezca un titular como un gitano mató a... ¿no? Pues aún se ven por ahí, ¿no? Pues bueno, yo creo que se intenta no utilizarlo, ¿no? Que sí. Se puedes decir dentro en el texto de raza gitana, claro. Pero no puedes poner tampoco un latinoamericano mató a tal, sino pues es una banda porque es una persona, tal, no es que sea, claro, es que es así. Pero más entonces, que eso, luego ya la terminología de raza, pues sí, claro, hay veces que lo mejor es el término medio, sin pasarnos.
fíjate, lo mismo que has contado del libro de Agatha Christie, fíjate, Tintín, pues también ha habido problemas con los libros de Tintín. Eso, pero aquí, por ejemplo, nunca se ha censurado. Es decir, de Negritos es un libro, no sé, toda la vida ha estado en casa, ¿no? Bueno, en Estados Unidos siempre han sido más, ¿no? Con lo modernos que son, para unas con lo cosas. Y políticamente avanzados, correcto. potencia mundial, pero míralos ahí, cambiando títulos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Te parece a ti, Eva Carné, que se censura un poco más que hace unos años, que después de Franco igual había más libertad que ahora? Yo creo que jugamos ahora más con las palabras. Jugamos a ser más políticamente correctos, pero nos devanamos más los sesos para, entre líneas, meter lo que realmente queremos meter y las ideas que queremos meter, creo. Sí que es verdad que hay algunas palabras, fíjate, hace poco me comentaba una influencer de estas de Instagram y tal, que ella no podía meter en sus mensajes la palabra embarazada, porque Instagram se la capaba, o sea, se la quitaba por considerarla sexista. Embarazada. Embarazada, es que una sí. mujer... Pero fijaros también... Es que una mujer embarazada es una mujer embarazada, Sí, o sea, es que no tiene... pero fíjate también la que se Sexista. ha montado, sí, pero Sí. la que se ha montado con el Eurovisión y con la canción esta de Ya. la teta. No sé, ya, bueno, no sé. Sí. A mí me ha sorprendido porque, bueno, Parece mentira. escuchar a los políticos hablar de eso que dice, pero de verdad No hay es otra tan noticia, importante. no hay Eso otra es, noticia que eso dar, es. ya. Entonces creo que sí que existe censura, no demasiada, o sea, sí que existe. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a cómo, bueno, pues sortearla de alguna manera, no sé. pero vamos demasiado al políticamente correcto. Sí. Y nos pasamos de frenada. Eso, a mí me parece Yo un creo poco que sí. eso, ¿no? Sí. Ahora que has dicho lo Yo- de ciertas noticias, a mí me resultó muy curioso que una noticia de Navidad en Reyes fuera que qué atractivo era el Gaspar de la cabalgata de Madrid, todas las Por madres estaban ejemplo. locas, digo, no hay otra noticia, por favor, que este tío sea guapo, pero ¿a quién le importa? Qué bonita la cabalgata, los niños participaron. O sea, impresionante. Y luego estamos cortando ahí palabrillas para no hacer daño, no intimidar a una persona o no. Yo de todas maneras, mira, te voy a decir una cosa, y yo creo que también tú vas un poco en la línea por lo que dices de 10 negritos, y a mí eso sí me parece que sí que nos hemos pasado de frenada en una cosa, en que por usar, es que se está empezando realmente a prohibir autores, por ejemplo, J.K. Rowling ahora está discutidísima su obra, cuando dices, bueno, es que mis hijos han leído encantadísimos Harry Potter. Bueno, pues ahora hay quien lo tilda de que es escandaloso porque habla de magia, y en los países árabes está prohibido Harry Potter. Estaba pensando ahora en una canción de Por la Bicada, ejemplo. cuando era pequeña, que decíamos, que yo hice un playback, perdona que te corte, que decía, hostia en la boca, hostia en los huevos. Le decía a mi padre, papá, voy a hacer una palabrota, ¿eh? Pero que es ¿Es la la canción. canción? Imagínate, o sea, eso hay que cortar, pues es una Claro, expresión. es una expresión. Nosotros hablamos Bueno. como personas normales y cuando te cabreas y dices una palabrota, Ya. pues un libro, censurarlo, ¿no? Es un Y luego, bueno, censura, es que en Estados Unidos debe estar censuradísimo Mark Twain, Tom Sawyer o Huckleberry Finn, porque es que, claro, es un autor que escribió en la época de la esclavitud. Pero porque tienen mucho y pecado existía la ellos. esclavitud. A ver, pero es que, pero resulta que Mark Twain en su época era criticado porque se consideraba que era aperturista para Al lo que contrario. entonces gustaba. Y ahora resulta, o sea, a ver, yo creo que cada cosa está en su contexto Eso, no puedes tú además histórico. juzgar una Eso. cosa de hace un Hombre. montón de años de cómo se expresaba, cómo se hablaba. O cómo se hablaba, o el Eso es. miocido, cómo se hablaba en la Edad Media cuando, bueno, es que eran unos brutos. O sea, es que, Eso es, y tampoco podemos ser ahora unos ridículos y no decir nada porque, ay, a ver si le voy a ver molestar si a voy a alguien. molestar a alguien. No, Bueno, pues, es complicado, yo veo que es complicado. Es Yo complicado. no sé, a ver. Yo en lo que sí que al escribir, por ejemplo, los relatos y estas historias que son como más personales, ahí con lo que sí me he tenido que parar en algún momento es a decir, ¿esto lo puedo contar o es demasiado íntimo? Ese ha sido un poco los parámetros que a veces te surgen Sí. cuando estás escribiendo. Esto es demasiado personal, es demasiado cercano, esto va a afectar un poco a Bueno, pero intimidad o tal, y bueno, pues Lo que tú escribas no quiere decir que sea algo tuyo.
ficción, No, pero en ¿no? este caso de estos relatos, como eran muy sí, son personales, reales, claro. en ese caso, cuando estás contando cosas tuyas o que afectan a, Claro, a la personas familia, eso ya a es... tu alrededor, Eso sí que es más delicado. y entonces ahí sí que te paras a pensar y decir, bueno, pues esto por ejemplo no, o esto sí. Pero fíjate, yo a la hora de escribir este libro me pasó un poco por el estilo, porque hay una personaje que es muy mal hablada. Y incluso la propia protagonista, cuando está enfadada, jolín, pues demuestra que está enfadada. Claro. Bueno, pues yo qué sé, si tiene que no sé, de cartón. Eso es. Bueno, pues cuando he hecho las presentaciones y cuando he tenido que hablar del libro, gente que lo ha leído me ha dicho, me ha molestado mucho las palabras malsonantes. ¿En serio? Que dices, pero ¿y entonces tú dónde ¿En qué? vives? Pues Pero fíjate que yo bueno. en ese aspecto, igual en la novela negra también te permite más, ¿no? Puede ser. Cada vez menos me preocupa porque quiero que mis personajes sean reales y un personaje real dice lo que le da la gana de decir. Es que si no se pierde frescura. Es que si no, no es real, ¿no? Eso es. Aunque esté escribiendo una ficción, tiene que ser real y creíble, ¿no? Al Sí, final sí, es sí, un poco... ¿Hay algún tema o género que no escribiríais? Porque nos gusta, por la dificultad que conllevaría escribirlo. Yo el porno, no sé escribir porno. No puedo. ¿Pero el porno se escribe o...? Bueno, ahí, bueno, pues novela erótica y tal. Yo no, las escenas eróticas las llevo fatal. Es complicado. No me salen, no. Complicado, sí. Siempre, yo creo que siempre que hablamos del tema de escribir escenas de amor, todo el mundo dice que es igual lo más difícil, ¿no? El cómo escribir una escena sin que quede muy bestia, ni tampoco que quede moña, ¿no? Es un poco, ¿no? Ahí está el punto. A mí me parece muy complicado, desde luego. Pero conozco gente que que está cómoda, escribiendo en ese género. No es mi caso. Bueno, ya está. A mí también un poco coincido contigo. Y luego a mí me pasa, bueno, por ejemplo, el género policíaco, que tú, Nuria, lo haces así también. A mí me parece que es muy difícil, fíjate. Y no sé, me costaría, porque yo creo que hay que estar muy empapado, muy metido en ese mundo de la no sé, o de policía, abogados. Tiene que ser difícil. A mí, no sé si me atrevería. Igual Bueno, algún día, como pero todo, hay que leer mucho eso y me entonces gusta. Sí. Yo he leído siempre tanto sobre eso, solo leía eso una A mí, temporada, sí. entonces al final... A mí me gusta, pero yo lo veo difícil, sí, lo veo difícil. O la ciencia ficción, tienes que saber mucho, no sé, de ciencia, yo Bueno, creo, científicos, te documentas. Tiene mucho que ver contigo también, ¿no? Sí, con esta Sí. aventura sí. Pero sí. ciencia ficción yo creo que es Aquí como también hay todo, ciencia te ficción, pero no en documentas, ese... ¿no? Pero es difícil, yo creo, porque yo aquí, a mí sí me ha pasado que al escribir este libro fantástico, que realmente viajan a otro mundo, a otro planeta, y llegaba un momento que tenía esa barrera claro, yo no soy científica, yo soy de letras, y entonces, bueno, leía, pero no me atreví a meterme mucho en una ciencia ficción pero no es meter muy la pata difícil. en- Es difícil, yo creo que escribir de lo que no sabes es difícil, ¿no? Sí. Pero luego, entonces hay cosas que o te documentas mucho. Pero bueno, tampoco hace falta que cuentes ahí, te quiero decir, a veces no le vas a aburrir al lector con cosas técnicas, es un poquito meterlo en escena, ¿no? Y documentarte un poquillo, ¿no? Pues igual. Sí. El truco es hacerlo ahí, que no quede... Y en, tanto, y en sí, ciencia sí. ficción, sobre todo, meter palabras que no entienda Que no nadie. entiende nadie. Te lo crees todo, dices, pues era. Pero a mí me parece que ahí lo bueno es que tú escribas ciencia ficción y que el lector entienda. lo entienda y que no metas una palabra que queda un pego... ¡Ah, qué palabra! No, me refiero a esos términos. Eso, Por ejemplo, es mis explicarlo hijos- de manera que cualquiera lo pueda entender. Mis hijos les encantan las series de superhéroes y todo esto. Y yo siempre que las veo digo, ¿cómo lo ha tenido que pasar el pobre que ha tenido que hacer las traducciones? Porque claro, hay que traducir eso. Pero lo que dices, lo ves y te lo crees y dices, pues será eso, Claro. tampoco te suena mal. Pero luego lo coges así, y dices, madre mía, ¿qué me querrá decir? Bueno, pues no sé, un poco de imaginación. ¿Cuándo escribís? ¿Cuándo os gusta más? ¿De noche? ¿De día? ¿Cuándo os dejan? A mí me parece que lo más fácil siempre es escribir cuando no puedes dormir. Eso, cuando tienes insomnio, o cuando O sea, tú imagínate que estás en la cama y te levantas y escribes. ¿Eres capaz? ¿O no hasta ese punto? Si no puedo dormir, bueno, sí, pero
bueno, creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos un cuaderno, un algo al lado, y en cuanto yo no puedo dormir, pues sí, me pongo a... Sí, creo que es cuando... Porque es también un momento en el que estás tan relajada, bueno, tan relajada que no te puedes dormir. O sea, y no te despierta. Es decir, no estás relajada, pero en teoría dices, bueno, pues tengo tiempo, ¿no? Y dices, ay, no puedo dormir, pues me voy. No tienes nada alrededor que te esté Sí, despistando, ¿no? Igual. Sí, pero bueno, pero por ejemplo, para estos libros que son documentados, pues lo mejor es también estar fresca. O sea, para mí lo ideal sería poder tener un horario y decir, por la mañana dedico tantas horas, por la tarde dedico tantas, me siento, claro, me pongo. tranquilamente, Eso para ¿no? mí sería pues lo ideal. Y lo demás, pues cuando puedes. Y cuando tienes insomnio, a veces puedes. Pero sin eso, cuando puedes, entre una cosa y otra, o igual estás haciendo algo y se te ocurre, o está... ¿Tenéis manías para escribir? Sí, yo sí. ¿Qué? Yo un cuaderno, yo tengo que escribir siempre, primero con un bolígrafo azul, sí, en cuadernos de espiral, los cuadernicos de espiral cuadriculados. O sea, ¿escribes a mano, Belén? Yo siempre empiezo a mano. No me digas. Sí, todo. Además es que tengo un poco por eso que dices, yo siempre Qué trabajador. en cualquier momento, o sea, yo tengo un cuaderno y además me encanta el cuaderno nuevo de espiral, lo abro y eso me invita a escribir siempre. Es que es Qué bien. Desde cría. Y entonces sí que yo tengo la manía de que necesito primero ponerlo en un papel, porque soy de la generación del papel. Sí. Y luego, porque eso también me ayuda a filtrar, luego de ahí lo vuelvo Sacas a repasar lo que te... y digo, uy, qué horror, claro. fatal. O, oye, mira, esto me gusta, luego, y lo paso ya al ordenador y entonces ya lo pasas mejor, lo filtras. Y luego el cuaderno te permite llevarlo en cualquier sitio, lo escribes. Es a verdad. mí me gusta escribir más por la mañana porque estoy más fresca y entonces me vienen mejor las ideas, pero igual en ese momento estás haciendo otras cosas. Chicas, ha sido un placer, pero se nos va el tiempo, que el tiempo es oro. Así que muchas gracias a las tres, es que ricasco. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que vosotros en casa también, y ya sabéis, tenéis 3 autoras nuevas maravillosas para meter ahí en vuestra estantería de libros. Así que nada, muchas gracias y os esperamos otra tarde en Junta Letras. Agur.